¿Alguna vez te has preguntado si el dinero realmente puede comprar la felicidad? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que estaba a punto de descubrir que había estado buscando en el lugar equivocado durante toda su vida. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del rascacielos más alto de la Ciudad de México. En el piso 47, detrás de un escritorio de caoba que costaba más que una casa promedio, Eduardo Mendoza firmaba documentos sin levantar la vista. Sus ojos, cansados por años de mirar solo números y contratos, reflejaban el vacío que había crecido en su interior. A los 42 años, Eduardo había construido un imperio financiero que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología. Su nombre aparecía en las portadas de las revistas más prestigiosas, y su fortuna se medía en miles de millones de pesos. Pero esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su oficina, algo se había roto dentro de él. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su exesposa confirmando que no llevaría a sus hijos el fin de semana. «Están mejor sin ti», había escrito. Eduardo apagó el teléfono y lo dejó sobre el escritorio. Sus hijos, Sofía de 15 años y Mateo de 12, se habían convertido en extraños para él. Cuando los veía, ya no sabía qué decirles. El dinero había comprado todo lo que creía que necesitaban, pero no había podido comprar su amor ni su respeto. El sonido del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señor Mendoza, su chofer lo está esperando abajo», anunció su secretaria. Eduardo miró su reloj. Las 9 de la noche, otro día que había terminado sin haber vivido realmente. Bajó en el elevador privado observando su reflejo en las puertas de acero. Su traje de diseñador italiano no podía ocultar el cansancio en su rostro, ni las líneas de preocupación que habían aparecido en los últimos meses. Cuando las puertas se abrieron, lo recibió el aire frío de la noche y el ruido del tráfico de la ciudad. Su chofer, un hombre mayor llamado Roberto, que había trabajado para él durante 8 años, lo saludó con una sonrisa que Eduardo apenas notó. «¿A casa, señor?», preguntó Roberto mientras abría la puerta del Mercedes negro. Eduardo asintió y se dejó caer en el asiento trasero de cuero. Durante el trayecto, Eduardo cerró los ojos y trató de recordar cuándo había sido la última vez que se había sentido verdaderamente feliz. No lograba encontrar una respuesta clara. Cada logro empresarial había venido acompañado de más responsabilidades, más presión, más soledad. Había escalado hasta la cima de la montaña, solo para descubrir que la vista desde arriba era fría y solitaria. El tráfico se detuvo en una de las avenidas principales. Eduardo abrió los ojos y miró hacia la ventana. En la esquina, bajo la luz amarillenta de un farol, vio a una joven vendiendo flores. A pesar de la lluvia ligera que había comenzado a caer, ella mantenía una sonrisa mientras ofrecía sus ramos a los transeúntes. La joven no podía tener más de 25 años. Su ropa, aunque limpia, mostraba signos de desgaste. Llevaba un suéter tejido a mano que parecía haber visto mejores días, y sus zapatos tenían pequeños agujeros por donde se filtraba la humedad. Pero lo que más llamó la atención de Eduardo fue su expresión. Había una luz en sus ojos que él no había visto en años. «Roberto», dijo Eduardo de repente. «Detente aquí». «Señor», preguntó Roberto sorprendido. En 8 años, Eduardo nunca había pedido parar para comprar algo en la calle. «Solo detente», repitió Eduardo, bajando del automóvil antes de que Roberto pudiera protestar. La lluvia había aumentado ligeramente, y Eduardo sintió las gotas frías en su cara mientras caminaba hacia la joven. Ella lo vio acercarse, y su sonrisa se hizo más amplia. «Buenas noches, señor», dijo con una voz melodiosa que contrastaba con el ruido de la ciudad. «¿Le gustaría llevarse unas flores para alguien especial?». Eduardo se detuvo frente a ella, sin saber exactamente qué decir. De cerca pudo ver que sus manos estaban enrojecidas por el frío, pero sostenía las flores con cuidado, como si fueran tesoros preciosos. «¿Cuánto cuestan?», preguntó finalmente. «Depende de lo que usted pueda pagar», respondió la joven. «Pero antes de hablar de dinero, déjeme preguntarle algo». Se acercó un poco más y lo miró directamente a los ojos. «¿Usted cree que merece ser feliz, señor?». La pregunta golpeó a Eduardo como un rayo. Nadie, en toda su vida adulta, le había hecho una pregunta tan directa y personal. Se quedó en silencio por un momento, sintiendo cómo la lluvia empapaba lentamente su traje de $3,000. «Perdón», murmuró tratando de procesar lo que había escuchado.
La joven sonrió con una calidez que Eduardo no había experimentado en años. Mi abuelita siempre me decía que antes de vender flores, tenía que preguntar a las personas si creían merecer ser felices. Decía que las flores solo florecen cuando se plantan en tierra que está lista para recibirlas. Eduardo la miró fijamente. Era una pregunta simple, pero se sentía incapaz de responderla. Durante años, había medido su valor por sus ganancias, por el número de empleados que tenía, por el tamaño de su casa, pero merecía ser feliz. No estaba seguro de que supiera lo que eso significaba. No lo sé. Admitió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad de su respuesta. La expresión de la joven se suavizó aún más. Está bien, señor. A veces es difícil saberlo, pero mientras lo piensa, ¿por qué no se lleva estas rosas? Son rojas, como el amor que todos llevamos dentro, aunque a veces se nos olvide que está ahí. Eduardo tomó las flores y sacó su cartera. «¿Cuánto te debo?», preguntó. «Lo que usted considere justo», respondió ella. «Pero no se preocupe mucho por eso. A veces, la verdadera transacción no es de dinero». Eduardo le dio un billete de 500 pesos. Mucho más de lo que costaban las flores. La joven lo tomó con gratitud, pero inmediatamente se acercó a una señora mayor que pasaba por ahí luchando con bolsas de compras pesadas. «Señora, ¿me permite ayudarle?», le dijo la joven, dejando sus flores en el suelo para tomar algunas de las bolsas de la anciana. «Y tome, llévese estas flores de regalo. Usted se ve como alguien que definitivamente merece ser feliz». Eduardo observó la escena con fascinación. La vendedora había dejado su puesto de trabajo, arriesgando perder clientes potenciales, solo para ayudar a una desconocida. Y no solo eso, había regalado algunas de sus flores, las mismas flores que necesitaba vender para ganarse la vida. «Muchas gracias. Hijita», dijo la anciana con lágrimas en los ojos, «hace mucho tiempo que nadie me trataba con tanta amabilidad». «Todos merecemos ser tratados con amor, señora», respondió la joven. «Cuídese mucho y que tenga una noche bendecida». Cuando la anciana se alejó, la joven regresó a su lugar como si nada hubiera pasado. Eduardo seguía parado ahí, con las rosas en las manos, observando cada movimiento de esta mujer extraordinaria. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo, sintiendo una curiosidad genuina que no había experimentado en años. «María Elena», respondió ella, reorganizando sus flores. «¿Y usted, señor?». «Eduardo», dijo él, omitiendo deliberadamente su apellido y todos los títulos que usualmente lo acompañaban. «Es un placer conocerlo, Eduardo», dijo María Elena, con una sonrisa que iluminó toda la esquina. «¿Sabe qué? Usted tiene ojos tristes. ¿Quiere contarme qué le está pasando?». Eduardo se sorprendió una vez más. En su mundo, nadie se atrevía a hacer comentarios personales sobre su apariencia o su estado emocional. Todos lo trataban con una deferencia artificial que había llegado a odiar, pero María Elena hablaba con él como si fuera un amigo de toda la vida. «Es complicado», dijo Eduardo, sin saber por qué estaba siendo tan abierto con una desconocida. «Las cosas complicadas son las que más necesitan ser habladas», respondió María Elena. «Pero solo si usted quiere, claro. A veces, solo necesitamos que alguien nos escuche sin juzgarnos». En ese momento, un joven se acercó corriendo hacia María Elena. «Hermana», gritó jadeando, «mamá dice que vengas rápido. El bebé de la señora Carmen está muy enfermo y necesita que lo lleven al hospital, pero no tienen dinero para el taxi». María Elena no dudó ni un segundo. Comenzó a recoger todas sus flores y se las entregó al joven. «Llévate esto a casa, Pedrito. Yo voy a ver qué puedo hacer por el bebé de Carmen». «Pero hermana», protestó el joven, «todavía no has vendido casi nada hoy. Papá va a estar molesto». «Hay cosas más importantes que el dinero, Pedrito», dijo María Elena con firmeza. «Un bebé enfermo no puede esperar». Se volvió hacia Eduardo. «Eduardo, fue un placer conocerlo. Espero que encuentre la respuesta a mi pregunta». Eduardo vio cómo María Elena se alejaba corriendo por la calle. Sin importarle que estaba perdiendo una noche entera de ventas, se quedó parado en la esquina, con las rosas en las manos y una sensación extraña en el pecho. Era como si algo hubiera despertado dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Roberto se acercó con un paraguas. «Señor Mendoza, se va a enfermar si sigue aquí bajo la lluvia». Eduardo subió al automóvil, pero no pudo dejar de pensar en María Elena durante todo el trayecto a casa. Cuando llegó a su mansión en Las Lomas,
Las rosas seguían en sus manos. Las colocó en un florero de cristal que nunca había usado, en el centro de su mesa de comedor que siempre estaba vacía. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. La pregunta de María Elena resonaba en su mente. ¿Usted cree que merece ser feliz, señor? Había construido una vida entera sin hacerse esa pregunta. Había asumido que la felicidad era consecuencia automática del éxito financiero. Pero ahora se daba cuenta de que podía ser exactamente lo contrario. Al día siguiente, Eduardo canceló todas sus reuniones. Por primera vez en años, salió de su oficina antes del mediodía y le pidió a Roberto que lo llevara a la misma esquina donde había conocido a María Elena. Pero ella no estaba ahí. Eduardo esperó hasta el anochecer, pero María Elena no apareció. Preguntó a otros vendedores de la zona, pero nadie sabía dónde vivía. Solo un vendedor de periódicos le dijo que había visto a una joven vendedora de flores en el mercado de San Juan, pero no estaba seguro de que fuera la misma persona. Durante los siguientes días, Eduardo se convirtió en un hombre obsesionado. Visitó mercados, parques, esquinas, cualquier lugar donde pudiera encontrar vendedores de flores. Sus empleados comenzaron a preocuparse por su comportamiento errático. Su secretaria tuvo que cancelar reuniones importantes porque Eduardo simplemente no aparecía en la oficina. Fue en el mercado de San Juan donde finalmente la encontró. Una semana después de su primer encuentro, María Elena estaba en un puesto pequeño, arreglando ramos de flores con la misma dedicación que había mostrado en la calle, pero algo había cambiado en ella. Su sonrisa seguía ahí, pero Eduardo pudo notar una preocupación en sus ojos que no había estado presente antes. «Eduardo», dijo María Elena con sorpresa genuina cuando lo vio acercarse. «¿Qué hace usted aquí?» «Te estaba buscando», admitió Eduardo, sintiéndose vulnerable de una manera que no había experimentado en décadas. «Quería saber cómo estaba el bebé de tu vecina». La expresión de María Elena se ensombreció. «El bebé está bien, gracias a Dios, pero…» Se detuvo, como si no quisiera compartir más información. «¿Pero qué?», insistió Eduardo. María Elena suspiró. «Perdí mi lugar en la esquina. El dueño del edificio se molestó porque dejé mi puesto esa noche para ayudar con el bebé. Dijo que no era confiable y que no podía seguir vendiendo ahí». Eduardo sintió una punzada de culpa. De alguna manera, sentía que él era parcialmente responsable de la situación de María Elena. Si no la hubiera distraído con su conversación, tal vez habría podido vender más flores esa noche. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Eduardo. «Seguir adelante», respondió María Elena con una sonrisa que no logró ocultar completamente su preocupación. «Siempre hay una manera de salir adelante. Mi abuelita solía decir que cuando una puerta se cierra, el universo está preparando una ventana para abrirse. ¿Cuánto necesitas para recuperar tu lugar en la esquina, Dosta?», preguntó Eduardo sacando su chequera. «No, Eduardo», dijo María Elena firmemente, poniendo su mano sobre la chequera para impedirle escribir. «No funciona así, no puede resolver todo con dinero». «¿Por qué no?», preguntó Eduardo, genuinamente confundido. «Tengo más dinero del que podría gastar en toda mi vida. ¿Por qué no puedo usarlo para ayudarte?». María Elena lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Porque el dinero sin alma no resuelve nada, Eduardo. Solo crea más problemas. Si usted me da dinero ahora, ¿qué va a pasar la próxima vez que tenga dificultades? ¿Va a aparecer mágicamente otra vez para rescatarme?». Eduardo se quedó callado. Nunca antes había considerado las implicaciones a largo plazo de sus ayudas financieras. Para él, resolver problemas con dinero era la respuesta natural a cualquier dificultad. «Pero quiero ayudarte», insistió Eduardo. «Has hecho algo por mí, algo que ni siquiera entiendo completamente, pero sé que es importante». «¿Qué he hecho por usted?», preguntó María Elena con curiosidad genuina. Eduardo luchó por encontrar las palabras correctas. «Me hiciste una pregunta que nadie más se había atrevido a hacerme, y me mostraste algo que había olvidado que existía». «¿Qué cosa?». «La bondad desinteresada», dijo Eduardo. «Ver cómo ayudaste a esa señora mayor, cómo dejaste todo para ayudar con el bebé enfermo. Hace años que no veía a alguien actuar sin esperar nada a cambio». María Elena sonrió con calidez. «Eso no es nada especial, Eduardo. Así es como deberíamos tratarnos todos los unos a los otros. Somos familia, aunque no compartamos la misma sangre». «En mi mundo no es así», admitió Eduardo. «En mi mundo cada acto de amabilidad tiene un precio. Cada favor se espera que sea devuelto con intereses».
He vivido tanto tiempo en ese mundo que había olvidado que podía existir algo diferente. María Elena se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Eduardo, ¿puedo hacerle otra pregunta?» Eduardo asintió. «¿Cuándo fue la última vez que hizo algo bueno sin esperar nada a cambio?» La pregunta golpeó a Eduardo como un martillo. Reflexionó profundamente. Buscando en su memoria algún acto de bondad genuina y desinteresada, había donado millones a caridades, pero siempre por las deducciones fiscales y la publicidad positiva, había dado regalos caros a su familia, pero siempre esperando que eso compensara su ausencia emocional. No podía recordar un solo acto de bondad pura en años, quizás décadas. «No lo sé», admitió Eduardo, sintiendo una vergüenza profunda. Creo que no lo sé». «Está bien», dijo María Elena suavemente. «Nunca es demasiado tarde para empezar, pero tiene que empezar por usted mismo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Eduardo. «Antes de poder ser bueno con otros, tiene que aprender a ser bueno consigo mismo. Tiene que contestar mi pregunta. ¿Merece ser feliz?». Eduardo sintió como si estuviera parado en el borde de un precipicio durante toda su vida. Había basado su valor en logros externos, en la aprobación de otros, en números en cuentas bancarias. Pero la felicidad era algo completamente diferente. «No sé si merezco ser feliz», te dijo finalmente, «pero sé que quiero aprender a hacerlo». María Elena sonrió con una alegría que iluminó todo el mercado. «Esa es la respuesta más honesta que he escuchado en mucho tiempo. ¿Y sabe qué, Eduardo? Creo que ya está en el camino correcto». En los días siguientes, Eduardo comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Observar realmente a las personas a su alrededor. Comenzó a notar a Roberto, su chofer, que siempre llegaba temprano y nunca se quejaba, a pesar de que Eduardo sabía que tenía que hacer malabares para cuidar a su madre enferma. Notó a Carmen, la señora de la limpieza de su oficina, que siempre tenía una sonrisa amable, a pesar de trabajar 2 empleos para mantener a sus 3 hijos. Pero más que nada, Eduardo comenzó a visitar a María Elena en el mercado de San Juan, no para comprar flores, sino simplemente para hablar. Descubrió que ella vivía en una pequeña casa en la colonia Doctores con sus padres, su hermano menor, Pedro, y su abuela de 85 años. Su padre había perdido su trabajo en una fábrica hacía 2 años, y desde entonces, María Elena había asumido la responsabilidad de mantener a la familia. «¿Nunca te sientes abrumada?», le preguntó Eduardo una tarde mientras la ayudaba a organizar sus flores. «Por supuesto que sí», respondió María Elena. «Hay noches en las que no puedo dormir porque no sé cómo vamos a pagar el alquiler del mes siguiente. Hay días en los que me pregunto si vale la pena tanto esfuerzo». «¿Y qué te mantiene en pie?», preguntó Eduardo, genuinamente curioso acerca de la fuente de su fortaleza. María Elena se detuvo y miró hacia el cielo, como si buscara las palabras correctas. «Mi abuelita solía decir que cada persona que conocemos está luchando una batalla que no podemos ver, que nuestro trabajo en este mundo no es juzgar esas batallas, sino hacer que la carga sea un poco más ligera para todos». «¿Y crees que eso es suficiente?», preguntó Eduardo. «No siempre», admitió María Elena, «pero cuando veo la sonrisa de mi hermano cuando le ayudo con su tarea, cuando veo a mi papá recuperar un poco de su dignidad, cuando encuentra trabajos de medio tiempo, cuando veo a mi abuela contarle historias a los niños del barrio, en esos momentos siento que mi vida tiene propósito. Y eso, Eduardo, es más valioso que todo el dinero del mundo». Eduardo reflexionó sobre sus palabras durante días. Comenzó a implementar pequeños cambios en su vida. Le dio un aumento sustancial a Roberto y le ofreció seguro médico para su madre. Estableció un fondo de becas para los hijos de sus empleados. Pero estos actos, aunque bien intencionados, se sentían vacíos. Era como si estuviera aplicando curitas a una herida que requería cirugía mayor. Fue durante una de sus visitas al mercado cuando Eduardo presenció algo que cambiaría su perspectiva para siempre. María Elena estaba ayudando a una mujer joven que llevaba un bebé en brazos. La mujer estaba llorando y hablando en voz muy baja con María Elena. Eduardo se acercó lo suficiente para escuchar la conversación. «No sé qué voy a hacer», decía la mujer joven. «Mi esposo me dejó hace una semana y me quedé sin trabajo. No tengo dinero para comida para mi bebé». Eduardo esperó a que María Elena ofreciera dinero o comida, pero en lugar de eso, María Elena tomó las manos de la mujer y la miró directamente a los ojos. «Escúchame bien»,
dijo María Elena con una firmeza y calidez que Eduardo había llegado a admirar. Tú eres más fuerte de lo que crees. Eres una madre, y las madres tienen un poder especial para encontrar soluciones cuando parece que no las hay. Pero no tengo nada, sollozó la mujer. Tienes amor, respondió María Elena. Tienes a tu bebé, y tienes la determinación de luchar por él. Eso es más de lo que muchas personas tienen. María Elena se acercó a su puesto y tomó algunas flores, pero en lugar de dárselas a la mujer, comenzó a caminar por el mercado, ofreciéndolas a otros vendedores y clientes. Disculpe, señor, le dijo a un vendedor de frutas. Mi amiga aquí está pasando por un momento difícil y necesita trabajo. ¿Conoce a alguien que necesite ayuda? Ella es muy trabajadora y honesta. Eduardo observó con asombro cómo María Elena pasó la siguiente hora conectando a la mujer joven con diferentes personas en el mercado. Al final, había conseguido que la mujer obtuviera un trabajo de medio tiempo en una tortillería. Había organizado que otra vendedora le diera comida para bebé a precio de costo. Y había convencido a una señora mayor de que le alquilara una habitación pequeña pero limpia a un precio que podía pagar. Cuando la mujer joven se fue, con lágrimas de gratitud en los ojos y una esperanza renovada en su corazón, Eduardo se acercó a María Elena. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó genuinamente impresionado. ¿Hacer qué?, preguntó María Elena, como si lo que acababa de hacer fuera lo más natural del mundo. Le acabas de cambiar la vida a esa mujer y no gastaste ni un peso. María Elena sonrió. Eduardo, la riqueza verdadera no está en cuánto dinero tienes en el banco. Está en cuántas conexiones genuinas puedes hacer, en cuántas personas están dispuestas a ayudarte cuando las necesitas, en cuánto amor puedes dar y recibir. Pero ella necesitaba ayuda práctica, insistió Eduardo. Necesitaba dinero, trabajo, un lugar donde vivir. Y conseguimos todo eso, respondió María Elena. Pero no con dinero. Lo conseguimos con comunidad, con relaciones, con la comprensión de que todos estamos conectados y que ayudar a otros es la forma más segura de ayudarnos a nosotros mismos. Eduardo se quedó en silencio, procesando lo que había presenciado en su mundo. Los problemas se resolvían con dinero, contrataba especialistas, compraba soluciones, pagaba para que los problemas desaparecieran, pero nunca había visto nada como lo que María Elena acababa de hacer. Había movilizado una red completa de apoyo humano, había creado soluciones sostenibles y, más importante, había devuelto la dignidad y la esperanza a una persona que las había perdido. María Elena, dijo Eduardo después de un largo silencio, creo que he estado viviendo mi vida completamente al revés. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella. He pasado décadas acumulando dinero, pensando que eso me haría feliz y me permitiría ayudar a otros. Pero tú, sin apenas nada en términos materiales, has hecho más bien real en una tarde de lo que yo he hecho en años, con todos mis millones. María Elena se acercó a él y le puso una mano en el brazo. Eduardo, usted no ha estado viviendo al revés, solo ha estado viviendo de manera incompleta. El dinero no es malo. Lo que es malo es cuando el dinero se convierte en el único objetivo, en lugar de ser una herramienta para algo más grande. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eduardo. Su dinero tiene poder, Eduardo. Tiene el poder de cambiar vidas, de crear oportunidades, de resolver problemas reales, pero solo si se usa con corazón, con conexión humana genuina, con comprensión de lo que las personas realmente necesitan. ¿Y cómo aprendo a hacer eso?, preguntó Eduardo, sintiéndose como un estudiante que acaba de descubrir una materia completamente nueva. María Elena sonrió, preguntándose, cada vez que tenga la oportunidad de ayudar a alguien, ¿qué necesita realmente esta persona? Dinero, conexión, dignidad, esperanza, oportunidad, y luego preguntándose, ¿cómo puedo ayudar de una manera que fortalezca a esta persona en lugar de crear dependencia? Eduardo asintió lentamente. Era un concepto revolucionario para él, pero tenía sentido perfecto. En las semanas siguientes, Eduardo comenzó a aplicar las lecciones de María Elena en su vida diaria. En lugar de simplemente donar dinero a organizaciones benéficas, comenzó a visitarlas, a conocer a las personas que ayudaban, a entender sus necesidades reales. Descubrió que muchas organizaciones necesitaban más que dinero. Necesitaban conexiones, mentorías, oportunidades de empleo para las personas que ayudaban.
Eduardo comenzó a usar su red de contactos empresariales para crear oportunidades de trabajo para personas en situaciones difíciles. Estableció programas de capacitación en sus empresas. Más importante, comenzó a tratar a cada persona que conocía como un ser humano completo, no como un empleado, un proveedor o un beneficiario de caridad. Pero el cambio más significativo ocurrió en su relación con sus propios hijos. Durante una de sus conversaciones con María Elena, ella le había preguntado cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación real con Sofía y Mateo. Hablar de dinero, de planes futuros, de responsabilidades no cuenta, había dicho María Elena. Me refiero a una conversación sobre cómo se sienten, qué los hace felices, qué los preocupa, qué sueñan. Eduardo se había dado cuenta de que no podía recordar haber tenido una conversación así con sus hijos en años, tal vez nunca. Decidió cambiar eso. La siguiente vez que los niños vinieron a visitarlo, en lugar de llevarlos a un restaurante caro y preguntarles sobre sus calificaciones, Eduardo los llevó al parque donde había jugado cuando era niño, se sentó en una banca y simplemente les preguntó, ¿cómo están? No sus calificaciones, no sus actividades, ustedes, ¿cómo están por dentro? La pregunta había sorprendido tanto a Sofía como a Mateo. Al principio, habían respondido con las respuestas automáticas que habían aprendido a dar. Bien, papá. Pero Eduardo persistió. No, en serio, quiero conocerlos. Quiero saber qué los hace felices, qué los asusta, qué piensan sobre la vida. Fue el comienzo de una transformación en su relación. Gradualmente, Eduardo comenzó a conocer a sus hijos como personas reales. Descubrió que Sofía tenía miedo de decepcionarlo y que había elegido sus actividades extracurriculares basándose en lo que pensaba que él quería escuchar, no en lo que realmente le gustaba. Descubrió que Mateo se sentía presionado por el apellido Mendoza y que le preocupaba nunca poder ser lo suficientemente exitoso para cumplir con las expectativas. Papá, le dijo Sofía durante una de sus conversaciones, ¿tú eres feliz? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era la primera vez que uno de sus hijos le hacía una pregunta personal y directa. ¿Por qué me preguntas eso?, respondió Eduardo. Porque mamá dice que eres muy exitoso, pero cada vez que te veo, pareces cansado y triste. Y quiero saber si cuando yo sea grande y tenga éxito, voy a estar triste también. Eduardo sintió como si su corazón se partiera en dos. Su búsqueda del éxito había sido, en parte, para dar a sus hijos una vida mejor, pero se había convertido en un ejemplo de cómo el éxito sin propósito podía ser una prisión dorada. No, amor, le dijo a Sofía tomando su mano. Papá ha estado triste todo este tiempo. Papá se perdió por un tiempo, pero está aprendiendo a encontrarse de nuevo. Y parte de lo que está aprendiendo es que el éxito real no es cuánto dinero tienes, sino cuánto amor puedes dar y recibir, cuántas vidas puedes tocar de manera positiva. Mateo, que había estado escuchando en silencio, se acercó más. Papá, ¿cómo aprendiste eso? Eduardo sonrió pensando en María Elena. Una persona muy sabia me hizo una pregunta que cambió mi vida. ¿Crees que mereces ser feliz? Y me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ganarme el derecho a ser feliz, cuando en realidad la felicidad no es algo que se gana, es algo que se comparte. Los meses pasaron, y Eduardo continuó visitando a María Elena en el mercado, pero ahora, en lugar de ir como un hombre perdido buscando respuestas, iba como un amigo que quería compartir lo que estaba aprendiendo. Le contaba sobre sus conversaciones con sus hijos, sobre los cambios que estaba implementando en sus empresas, sobre las personas que había conocido a través de su nuevo enfoque de la filantropía. María Elena escuchaba con alegría genuina, celebrando cada pequeño paso que Eduardo daba hacia una vida más plena. Pero Eduardo notó que ella nunca hablaba mucho sobre su propia situación, que seguía siendo precaria. Un día, Eduardo llegó al mercado y encontró el puesto de María Elena cerrado. Preguntó a otros vendedores, pero nadie sabía dónde estaba. Finalmente, un vendedor de verduras le dijo que había visto a María Elena muy temprano esa mañana, empacando sus cosas con lágrimas en los ojos. Eduardo sintió una punzada de pánico. Había llegado a depender de sus conversaciones con María Elena más de lo que había imaginado. Ella se había convertido en su brújula moral, en la voz que lo ayudaba a navegar su nueva comprensión de la vida. Decidió ir a buscarla a su casa, en la colonia Doctores. Nunca había estado ahí antes.
y lo que vio lo impactó profundamente. Las calles eran estrechas y estaban llenas de baches. Las casas eran pequeñas y muchas necesitaban reparaciones, pero lo que más lo sorprendió fue la vitalidad de la comunidad. Los niños jugaban en las calles, los vecinos se saludaban desde sus ventanas. Había una sensación de conexión humana que Eduardo nunca había experimentado en su barrio exclusivo de Las Lomas. Encontró la casa de María Elena, después de preguntar a varios vecinos, todos los cuales conocían exactamente quién era y dónde vivía. Era una casa pequeña de 2 pisos, pintada de azul descolorido. Eduardo tocó la puerta con nerviosismo. Fue Pedro, el hermano menor de María Elena, quien abrió la puerta. Sus ojos se llenaron de sorpresa al ver a Eduardo. «Señor Eduardo», dijo Pedro, «¿qué hace usted aquí?» «Estoy buscando a María Elena», dijo Eduardo. «No la vi en el mercado hoy y estaba preocupado». Pedro bajó la mirada. «María Elena está adentro, pero no ha sido un buen día para ella». «¿Puedo pasar?», preguntó Eduardo. «Me gustaría asegurarme de que esté bien». Pedro dudó por un momento. Luego asintió y lo llevó a la sala. Era un espacio pequeño, pero inmaculadamente limpio. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares y había flores frescas en jarrones hechos a mano. A pesar de la modestia del lugar, había una calidez que Eduardo nunca había sentido en su mansión. María Elena apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal. Cuando vio a Eduardo, su expresión mostró una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Eduardo», dijo suavemente, «no esperaba verte aquí». «Estaba preocupado», dijo Eduardo. «¿Está todo bien?» María Elena suspiró y se sentó en una silla pequeña. «No, todo no está bien, perdí mi lugar en el mercado también. El administrador dijo que necesitaba el espacio para un vendedor que pudiera pagar más por el alquiler del puesto». Eduardo sintió una ira familiar, el impulso de resolver el problema con dinero, pero recordó las palabras de María Elena sobre las soluciones superficiales y se contuvo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en su lugar. «No lo sé», admitió María Elena, y por primera vez desde que Eduardo la conocía, vio verdadera desesperación en sus ojos. «He estado buscando trabajo durante días, pero parece que nadie necesita a una vendedora de flores sin educación formal». En ese momento, una anciana de cabello gris apareció desde otra habitación. Eduardo inmediatamente supo que era la abuela de María Elena. Había una dignidad en su postura y una sabiduría en sus ojos que le recordó a María Elena. «Abuelita», dijo María Elena levantándose, «este es Eduardo, el señor del que te he hablado». La anciana se acercó a Eduardo y lo estudió con ojos perspicaces. «Así que usted es el hombre rico que ha estado aprendiendo de mi nieta», dijo con una sonrisa que era a la vez amable y astuta. «Su nieta me ha enseñado más de lo que podría haber imaginado», dijo Eduardo con sinceridad. «Y ahora está aquí porque quiere ayudarla», dijo la anciana. No era una pregunta. «Sí», admitió Eduardo, «pero quiero ayudarla de la manera correcta. Quiero hacer algo que realmente la fortalezca, no algo que cree dependencia». La anciana asintió con aprobación. «María Elena me ha contado de las preguntas que usted hace, de cómo está cambiando su vida. Me alegra saber que sus lecciones no fueron en vano». «¿Sus lecciones?», preguntó Eduardo, confundido. La anciana se acercó más y bajó la voz. «Señor Eduardo, mi nieta no es solo una vendedora de flores. Ella estudió administración de empresas antes de que nuestras circunstancias familiares la obligaran a dejar la universidad. Ha estado vendiendo flores porque era la única manera que encontró de mantener a la familia unida cuando mi hijo perdió su trabajo». Eduardo se quedó sin palabras. Durante todos estos meses, había asumido que María Elena era simplemente una vendedora de flores sin educación formal. Nunca se le había ocurrido preguntar sobre su pasado o sus sueños para el futuro. «¿Por qué nunca me contaste eso?», le preguntó a María Elena. María Elena lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión, porque cuando las personas saben que tienes educación, esperan ciertas cosas de ti, esperan que actúes como si fueras superior a tu trabajo actual, esperan que te quejes de tu situación, pero yo aprendí que no importa qué trabajo hagas, si lo haces con amor y dignidad, tiene valor. Pero podríamos haber hablado sobre tus metas, sobre lo que realmente quieres hacer con tu vida», insistió Eduardo. «Mis metas son simples», respondió María Elena. «Quiero que mi familia esté bien, quiero contribuir positivamente a mi comunidad, quiero hacer que las personas se sientan un poco más felices cuando me conocen. Todo lo demás es secundario».
Eduardo se sintió humillado por la profundidad de la sabiduría de María Elena. Aquí estaba una mujer que había sacrificado sus propios sueños profesionales por su familia, que había encontrado dignidad y propósito en trabajo que otros podrían considerar inferior, y que había mantenido su compasión y generosidad a pesar de sus propias dificultades. María Elena, dijo Eduardo finalmente, tengo una propuesta que hacer, pero antes necesito hacerte la misma pregunta que me hiciste a mí. ¿Crees que mereces ser feliz? María Elena sonrió, pero Eduardo pudo ver lágrimas en sus ojos. Sí, dijo suavemente, creo que sí merezco ser feliz, y creo que mi familia también lo merece. Entonces permíteme ofrecerte algo, dijo Eduardo. No un regalo, sino una oportunidad. Una de mis empresas está desarrollando un programa de responsabilidad social corporativa. Necesitamos a alguien que entienda realmente las necesidades de las comunidades, alguien que pueda crear puentes entre el mundo empresarial y las personas que más necesitan ayuda. Eduardo hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Necesitamos a alguien que sepa cómo crear soluciones sostenibles, alguien que entienda que la verdadera ayuda fortalece a las personas. En lugar de crear dependencia, necesitamos a alguien con tu corazón, tu sabiduría y, sí, también tu educación. María Elena lo miró con sorpresa. Eduardo, ¿me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de hacer lo que ya haces naturalmente, pero a una escala mucho mayor, respondió Eduardo. Te estoy ofreciendo la posibilidad de crear programas que ayuden a miles de familias como la tuya, de construir puentes entre diferentes mundos, de enseñar a otros empresarios lo que me has enseñado a mí. La abuela de María Elena sonrió ampliamente. Mija, este hombre finalmente entendió la lección. ¿Qué lección?, preguntó Eduardo. Que la verdadera riqueza no se encuentra acumulando, sino compartiendo, no se encuentra tomando, sino dando, y que cuando das a alguien la oportunidad de brillar en todo su potencial, todos se benefician, explicó la anciana. María Elena se quedó en silencio por un largo momento, considerando la oferta. Finalmente, miró a Eduardo directamente a los ojos. Acepto, dijo, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Eduardo. Que nunca olvides la pregunta que te hice esa primera noche en la esquina, que cada decisión que tomes, cada programa que implementemos, cada vida que toquemos, sea guiada por esa pregunta. ¿Merece esta persona ser feliz? Eduardo extendió su mano. Trato hecho. Cuando se estrecharon las manos, Eduardo sintió algo que no había experimentado en décadas, la sensación de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Los meses siguientes fueron transformadores para Eduardo y su empresa. Bajo la dirección de María Elena, desarrollaron programas que no solo ayudaban a personas en necesidad, sino que las empoderaban para crear sus propias soluciones. Establecieron microcréditos con educación financiera, programas de capacitación laboral que conectaban directamente con oportunidades de empleo, y redes de apoyo comunitario que fortalecían a familias enteras. Pero más importante para Eduardo, María Elena lo ayudó a redefinir completamente su relación con su riqueza. En lugar de ver su dinero como una medida de su valor personal, comenzó a verlo como una herramienta para crear oportunidades para otros. Eduardo, le dijo María Elena un día mientras revisaban los resultados de uno de sus programas. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si merecía ser feliz? Por supuesto, respondió Eduardo. Fue la pregunta que cambió mi vida. Bueno, ahora tengo la respuesta completa, dijo María Elena con una sonrisa. Todos merecemos ser felices, pero la felicidad real, la que dura, no viene de lo que acumulamos para nosotros mismos, viene de lo que podemos crear para otros, de las conexiones que hacemos, del amor que damos. Eduardo asintió, sintiendo la verdad profunda de sus palabras en cada fibra de su ser. ¿Y sabes qué he aprendido?, dijo Eduardo. He aprendido que la pregunta no es si merezco ser feliz. La pregunta es, ¿qué voy a hacer para merecer la felicidad cada día? En ese momento, Eduardo finalmente entendió el verdadero significado de la riqueza. No se trataba de cuánto podías acumular, sino de cuánto podías dar. No se trataba de cuánto poder tenías sobre otros, sino de cuánto poder podías dar a otros para que controlaran sus propias vidas. No se trataba de ser servido, sino de servir. Esa noche, Eduardo regresó a su casa y se sentó en su comedor.
mirando las flores que había comprado a María Elena esa primera noche. Habían marchitado hace mucho tiempo, pero las había guardado como recordatorio de la noche en que su vida había comenzado a cambiar. Tomó su teléfono y llamó a sus hijos. «Papá», dijo Sofía cuando contestó. «Es tarde. ¿Está todo bien?» «Sí, mi amor», respondió Eduardo. «Todo está perfectamente bien. Solo quería llamar para decirte que te amo y que espero que sepas que mereces ser feliz». «Papá», dijo Sofía con voz emocionada, «tú también mereces ser feliz». «Sí», dijo Eduardo, sintiendo una paz profunda en su corazón por primera vez en décadas. «Creo que finalmente estoy empezando a entender eso». Después de colgar, Eduardo se quedó sentado en silencio, reflexionando sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos meses. Había comenzado como un hombre que lo tenía todo, pero que se sentía vacío por dentro. Ahora, mientras miraba hacia el futuro, veía posibilidades infinitas para crear algo hermoso en el mundo. Al día siguiente, Eduardo y María Elena se reunieron para planificar su próximo programa. Pero antes de comenzar a trabajar, María Elena le hizo una última pregunta. «Eduardo», dijo con una sonrisa traviesa, «¿crees que mereces ser feliz?» Eduardo se rió, una risa genuina y profunda que venía desde el fondo de su alma. «Sí», dijo sin dudarlo, «merezco ser feliz, y más importante, ahora sé cómo serlo, haciendo que otros sepan que ellos también merecen ser felices». Y en ese momento, mientras el sol entraba por las ventanas de la oficina, iluminando los rostros de dos personas que habían encontrado en la amistad y el propósito compartido la verdadera definición de riqueza, Eduardo Mendoza finalmente entendió que había encontrado el tesoro más grande de todos, una vida con significado, conexión y amor. La riqueza, había aprendido, no se medía en pesos, sino en sonrisas, no en propiedades, sino en propósito, no en lo que podías tomar del mundo, sino en lo que podías darle. Y cuando miró a María Elena, la mujer que le había enseñado que una simple pregunta podía cambiar una vida entera, Eduardo supo que era, finalmente y verdaderamente, el hombre más rico del mundo.